Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Pai Xiaoshen, una joven de apenas 16 años, hija de un reconocido mangaka japonés y de una cantante taiwanesa que había conquistado los escenarios con su voz. Su vida parecía estar rodeada de talento, de arte y de futuro, hasta que una mañana común camino a la escuela todo se detuvo. Fue secuestrada, sometida a una violencia inimaginable y asesinada por un grupo criminal que no solo destruyó una familia, sino que sacudió a toda una nación. Esta no es solo la historia de un crimen. Es la historia de una adolescente cuya vida fue convertida en espectáculo, de una madre que tuvo que suplicar frente a las cámaras y de una sociedad que aún hoy sigue preguntándose cómo algo así pudo ocurrir. La madre de Xiaoshen era la reconocida presentadora de televisión, cantante y actriz taiwanesa Pai Shueo, más conocida por su nombre artístico Pai Bingbing. Proveniente de una familia de escasos recursos, abandonó la escuela siendo apenas una adolescente. La necesidad marcó sus primeros pasos, pero también lo hizo su determinación. En 1973 participó en un concurso de canto organizado por la televisión y contra todo pronóstico ganó. Aquel triunfo no fue solo una victoria artística, fue la puerta que la condujo hacia una carrera sólida dentro de la industria del entretenimiento taiwanés. Su padre fue el mangaka japonés Asaki Takamori, conocido por los seudónimos Iki Kashiwara y Asao Takamori. Su juventud estuvo marcada por la rebeldía y la delincuencia juvenil, así como por una intensa pasión por la lucha. A los 17 años se mudó a Tokio junto a su familia. Abandonó la escuela y comenzó a trabajar como novelista, dando inicio a una carrera que con el tiempo lo convertiría en una figura reconocida dentro del mundo del manga. Su nombre quedó ligado a obras que marcaron a toda una generación, como Ashita no Yo, Estrella de los Gigantes, Karate Baka Ichidai y Máscara de Tigre, historias centradas en el esfuerzo, la disciplina y el espíritu de superación. En 1975, Bingbing se mudó a Tokio para estudiar canto y actuación. Fue allí donde conoció a Takamori y en 1980 contrajeron matrimonio, siendo este el segundo del mangaka. Ese mismo año nació Xiaoshen en medio de dos trayectorias artísticas que parecían prometedoras. Sin embargo, la estabilidad duró poco. La relación comenzó a fracturarse entre infidelidades y episodios de violencia doméstica, hasta que finalmente Bingbing tomó la decisión de regresar a Taiwán, donde crió sola a su hija, asumiendo en silencio la responsabilidad y la fortaleza que aquella etapa le exigía. En 1983, Takamori fue arrestado por agredir al subdirector de una revista y años más tarde, en 1987, falleció a los 50 años. Así la infancia de Xiaoshen quedó marcada por la distancia, por una separación temprana y por la figura de una madre que pese a la adversidad siguió adelante. Y aunque nada en ese pasado parecía anunciar una tragedia, la vida de aquella niña aún tenía reservado un destino que nadie habría podido imaginar. El 14 de abril de 1997, Xiaoshen fue secuestrada cuando se dirigía a la escuela en Taipei. Tras llevarla a su escondite, los delincuentes la obligaron a escribir una carta dirigida a su madre. Le tomaron fotografías semidesnuda y le cortaron el meñique como prueba de que la tenían bajo su control. Todo fue enviado a Bingbing junto con una exigencia clara: $5 millones a cambio de su liberación.
El 15 de abril llamaron a su madre para verificar si estaba reuniendo la suma acordada, comenzando a instalar la presión como una sombra constante. El 16 de abril volvieron a comunicarse con la misma intención. Esta vez Bingbing pidió una prueba de vida y al otro lado del teléfono escuchó la voz de su hija leyendo el periódico. Era una voz frágil pero viva y eso le bastaba para sostener la esperanza. El 17 de abril llamaron nuevamente. La madre ya tenía el dinero preparado y se fijó un lugar para la entrega. Sin embargo, alguien dentro de la policía filtró la información del secuestro a los medios de comunicación. Un periodista acudió al punto acordado y fue visto por los secuestradores, quienes se retiraron inmediatamente. Según se supo después, situaciones similares se repitieron en varias ocasiones, frustrando cualquier posibilidad de intercambio. Finalmente, los delincuentes desistieron de cobrar el rescate. Desesperada, Bingbing ofreció una conferencia de prensa en la que suplicó a los periodistas que no interfirieran, recordándoles que su hija era solo una niña indefensa y que cada exposición pública podía ponerla en mayor peligro. Se cree que el 18 de abril, enfurecidos por no obtener el dinero, los secuestradores violaron a Xiao Shen en grupo y la asesinaron tras un ataque colectivo. Su cuerpo fue abandonado en una zanja, atado de pies y manos, como si su vida pudiera ser descartada sin más. El 25 de abril, los delincuentes volvieron a llamar a su madre asegurando que la joven seguía con vida y pactaron una nueva entrega en la ciudad de Taoyuan, pero nunca aparecieron. Ese mismo día, la policía allanó el escondite y arrestó a 4 miembros del grupo criminal, mientras otros 3 lograron escapar. El 28 de abril de 1997, el cuerpo fue encontrado en una zanja de drenaje en el municipio de Taiyuan. Xiao Shen no era un símbolo ni una cifra en una estadística. Era un adolescente que esa mañana salió rumbo a la escuela como cualquier otra, con pensamientos propios, con sueños que aún estaban en construcción, con una vida que apenas comenzaba a desplegarse. Entre llamadas, exigencias y errores que no le pertenecían, su nombre se convirtió en noticia, pero detrás de los titulares seguía estando una niña que solo quería regresar a casa. Y quizás lo más doloroso no sea solo la violencia que sufrió, sino la fragilidad de esa rutina que le fue arrebatada en cuestión de minutos. A veces la tragedia no irrumpe con ruido, sino en medio de un día común, cuando nadie imagina que será el último. Según el médico forense, la causa oficial del deceso fue asfixia. Sin embargo, el informe reveló que el cuerpo presentaba lesiones extremadamente graves. El hígado se encontraba roto a causa de una agresión severa, la cavidad abdominal se había hinchado debido a una hemorragia interna masiva y la mayoría de las costillas estaban fracturadas. También trascendió que había sufrido mutilaciones profundas. Sus ojos habían sido extraídos y gran parte de su cabello había sido arrancado a mechones. Los tímpanos estaban rotos. Se cree que a raíz de una explosión provocada en el oído, y tenía múltiples objetos incrustados en el cuerpo, entre ellos tubos de hierro y decenas de clavos. El médico forense veterano que realizó la autopsia declaró visiblemente conmocionado que era la primera vez en su carrera que se enfrentaba a un cuerpo en condiciones tan devastadoras. Se cree que la violencia fue tan desmedida por el odio que despertaba el hecho de que la niña fuera japonesa. Pero la brutalidad no terminó allí. Algunos medios de comunicación fotografiaron el cuerpo al momento de su hallazgo, imágenes que luego fueron difundidas incluso por medios japoneses.
Esta conducta, sumada a las imprudencias del periodista que había interferido en la entrega del rescate, provocó que la familia colocara frente a su casa un enorme cartel con un mensaje directo que decía «Reportero culpable». Debido al estado en que fue encontrado el cuerpo, en su funeral Xiao Shen llevaba una peluca y una máscara que imitaba su rostro, un último intento por devolverle, al menos en apariencia, la serenidad que le fue arrebatada. Lo que ocurrió no fue solo un secuestro, fue una cadena de decisiones, de errores, de negligencias y de crueldad acumulada que terminó por aplastar la vida de una niña que no tenía ninguna culpa. Durante días su existencia quedó suspendida entre llamadas telefónicas, exigencias económicas y una exposición mediática que convirtió su sufrimiento en espectáculo. Mientras una madre reunía cada centavo con la esperanza intacta, otros filtraban información, competían por primicias y transformaban la desesperación en noticia. Xiao Shen no debería ser recordada por la violencia que sufrió, sino por la vida que estaba comenzando a vivir. Su historia no estaba escrita en el dolor, sino en la posibilidad, y esa posibilidad fue interrumpida de la manera más cruel. Durante días su nombre recorrió titulares, pero detrás de cada noticia seguía estando una niña que solo quería volver a casa, abrazar a su madre y continuar con su vida. Se inició una cacería humana en toda la isla y se ordenó a la policía disparar y eliminar a los sospechosos sin previo aviso si mostraban cualquier signo de resistencia. Los sospechosos eran Chen Qianxin, Lin Chuanzhong y Cao Tianmin. El 3 de junio de 1997 secuestraron a Fen Fintang, concejal del condado de Taipei, y le arrebataron $6 millones. El 6 de agosto de 1997 secuestraron a un empresario cuya familia pagó el rescate sin intervención policial. El 19 de agosto de 1997, el grupo criminal fue visto por 2 efectivos policiales en el distrito de Chongshan, lo que desencadenó en un tiroteo. Un agente perdió la vida y otro resultó herido. Durante el enfrentamiento, Lin recibió 6 disparos y se quitó la vida antes de ser capturado, mientras Chen y Cao lograron huir. El 23 de octubre de 1997, Chen y Cao irrumpieron en el consultorio de un cirujano plástico exigiendo cirugías de reconstrucción facial inmediatas para evitar ser reconocidos por las fuerzas de seguridad. El médico intentó explicar que aquello no era posible con los recursos y el tiempo disponibles. Creyendo que estaba intentando distraerlos hasta la llegada de la policía, lo asesinaron junto a su esposa y posteriormente violaron y mataron a la enfermera del lugar. El 17 de noviembre de 1997, Cao fue localizado por la policía y se quitó la vida antes de poder ser detenido. El 18 de noviembre de 1997, Chen irrumpió armado en la residencia del coronel sudafricano Edward McGill Alexander en Taipei y tomó a toda su familia como rehén. Entró por el garaje, sujetó del cuello a Christine de 12 años y obligó a la familia a reunirse en el piso superior. Exigió cobertura mediática y que el político Frank Xie negociara personalmente. Cuando la policía rodeó la vivienda, abrió fuego utilizando a una de las hijas como escudo humano, dejando heridos tanto a ella como a su padre. Tras horas de tensión y luego de la intervención de Xie, los rehenes fueron liberados progresivamente hasta que la crisis terminó el 19 de noviembre de 1997. En diciembre de 1998, Chen fue condenado por secuestros, asesinatos y múltiples agresiones sexuales, siendo ejecutado el 6 de octubre de 1999.
Su esposa fue arrestada pero posteriormente declarada inocente. Chan Chin-huai, cuñado de Chen, fue inicialmente liberado por falta de pruebas en el caso de Xiao Shen, pero en un nuevo juicio fue declarado culpable de secuestro y asesinato. También le quitó la vida a su exnovia en el año 2004. Finalmente, por ambos casos recibió cadena perpetua, pena que luego fue reducida a 20 años debido a su entrega voluntaria. El 4 y el 18 de mayo de 1998 se realizaron grandes manifestaciones en Taiwán. Miles de personas salieron a las calles exigiendo la renuncia del primer ministro Lian Chan, señalando el aumento de crímenes violentos y la percepción de una creciente inseguridad. A pesar de la presión social, Lian Chan permaneció en su cargo hasta el final de su mandato. Con el paso del tiempo, Bingbing transformó su dolor en activismo. Se convirtió en una figura pública que aboga por la pena capital y creó la Fundación Golondrina, una organización destinada a brindar apoyo legal a víctimas de delitos en Taiwán. En 2010, en el contexto del movimiento internacional contra la pena de muerte, ella encabezó una protesta contra el entonces ministro de Justicia Wang Qinfeng. La presión social fue tal que el ministro renunció y poco después se reanudaron las ejecuciones en Taiwán. Pero detrás de cada discurso, de cada protesta y de cada aparición pública, sigue estando una madre que nunca volvió a ver a su hija. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.